Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer del Santo Sábado 26 de julio. Estamos despidiendo este santo día para poder iniciar una nueva semana donde tendremos una nueva lección. La lección número 5, la cual se titula La Pascua. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le damos por estas lecciones que nos da, porque es a través de ella que usted nos enseña, nos habla, para que podamos prepararnos para darle la bienvenida a usted cuando venga. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por este nuevo atardecer que nos da para iniciar una nueva semana bajo su dirección. Guárdenos, Señor. Suplicamos sabiduría para estudiar. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús lo hemos suplicado. Amén. La Pascua. La 10ª plaga caería allá en Egipto. Pero ¿cómo podrían las personas salvarse de esta 10ª plaga, la cual consistía en la muerte de los primogénitos? Aquí en esta 10ª plaga no había protección sin obediencia del pueblo de Israel, porque en otras anteriores veíamos cómo Dios protegió al pueblo de Israel de Egipto. Habían tinieblas en Egipto como en la plaga 9, pero en las casas de los israelitas había luz. Pero en esta 10ª, tanto egipcios como israelitas debían de obedecer, de lo contrario pasaría el ángel destructor y habría muerte en esos hogares. Por eso dice aquí en el versículo de memoria: y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua, en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 26 y 27. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos enseña esta 10ª plaga? En lo que hemos visto hasta aquí,
Se ha podido notar que la historia del Éxodo contiene una cantidad de lecciones que apuntan directamente a Cristo y a nuestra liberación en Él. Es muy claro, sin embargo, que la Pascua es el corazón del Éxodo. La Pascua fue lo que marcó el fin de la esclavitud y la salida rumbo a Canaán. Habían caído ya 9 plagas terribles, devastadoras. Egipto estaba en ruinas y los esclavos seguían siendo esclavos. Pero tan pronto murió el Cordero, el pueblo de Israel se marchó de Egipto como un pueblo redimido. El relato bíblico nos dice: en el mismo día, las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Notemos que fue en el mismo día, como dice allí Éxodo 12:41. En el mismo día fue la muerte del Cordero lo que marcó el fin de la esclavitud. En el preciso momento en que murió el Cordero, los israelitas salieron. Dice, los israelitas dejaron de ser los esclavos del faraón para convertirse en las huestes de Jehová. Habían sido rescatados de la esclavitud. Se había pagado un precio. El drama redentor estaba acercándose rápidamente a su culminación. La última plaga, la decisiva, estaba a punto de ser anunciada. Dios le dio instrucciones muy claras a Moisés. A medianoche, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Capítulo 11, 4 y 5. Algo notable en el relato y que no debiéramos pasar por alto es que los israelitas no estuvieron exentos de esta terrible plaga. Les afectaba también a ellos. Los primogénitos de los hijos de Israel también serían visitados por el ángel destructor y sufrirían las consecuencias a menos que buscaran protección de acuerdo a las instrucciones divinas. Durante la 9ª plaga, cuando densas tinieblas cubrieron toda la tierra de Egipto durante 3 días, al punto que ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, el texto nos informa serenamente que durante ese periodo todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, como lo dice en el capítulo 10, verso 23. La pregunta que naturalmente surge es: ¿por qué los israelitas estarían también sin protección al caer la 10ª plaga? ¿Por qué también los primogénitos de Israel estarían en peligro? ¿Por qué debían ser ellos castigados junto con los opresores, con los enemigos? ¿No era acaso el pueblo elegido candidato a la tierra de Canaán? Sencillamente, porque a través de todo ese proceso, Dios no estaba solo liberando a un grupo de esclavos, sino que estaba enseñando de diversas maneras lecciones básicas y centrales del plan de salvación, tanto para el pueblo de Israel como para sus hijos en todos los tiempos posteriores. La liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, como lo hemos señalado ya, era un símbolo de la liberación espiritual, de la liberación del pecado por medio de Cristo. La intención divina era subrayar la verdad de que todo ser humano es esclavo del pecado, que en lo que tiene que ver con la realidad del pecado
y la naturaleza de su redención, no hay favoritos. No hay favoritos. Eludir las consecuencias del pecado, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, y la paga del pecado es muerte, lo dice Romanos 6:23, en lo que tenía que ver con culpabilidad y necesidad de redención, los israelitas no tenían ventajas sobre los egipcios ni sobre ningún otro pueblo. Habían sido elegidos por Dios no porque fueran mejores, dignos o menos necesitados, sino para que, una vez redimidos, se convirtieran en instrumentos útiles para la redención de otros. Y a través de su liberación física, debían ellos comprender la necesidad de una liberación espiritual y cuáles eran los medios para obtenerla. Así es de que la Pascua, la 10ª y última plaga, que está a punto de caer, se le da al pueblo a través de Moisés. Se le da el último aviso, ahí dice la introducción: es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte, porque si obedece y hace de acuerdo a lo que dijo Dios que debía hacerse, no habrá muerte en ese hogar. Pues, ¿cuáles eran las condiciones que había dicho? Que debía elegirse un cordero. Antes, debía ser sin defecto, o sea, perfecto. Debía tener 1 año de edad. Debía ser sacrificado. La sangre debía de ser asperjada. La sangre sería por señal. Debían comer la carne del animal. Habían ciertas condiciones que debían obedecerse. Y eso el pueblo de Israel debía obedecer. Si no, también estaba marcada la muerte para el desobediente. Porque no basta decir Señor, Señor. En aquel día el Señor dirá: no te conozco. Apártate de mí. Así es de que, hermanos, en estas lecciones se nos habla para que, no porque somos adventistas del 7º día ya tenemos todo ganado, no. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que obedecer los santos mandamientos. De lo contrario, la sangre del Señor Jesucristo no podrá limpiarnos de nuestro pecado. Sigue diciéndonos, dice, no solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. ¿Qué necesitamos? Es obedecer. Así como el faraón, dice, y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Así también nosotros somos responsables de nuestro destino, y nuestro ejemplo hace que otros
acepten o no acepten. Así es de que su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino también el de su nación. Eso pasó con Faraón. Él no aceptó. ¿Cuántos días pasarían? Desde la última, desde la 9ª plaga a la 10ª, no fue luego. Pasaron varios días para que el faraón pudiese reconocer que estaba peleando, luchando contra un Dios más fuerte que él. Pero su ego no lo dejaba que se humillara y reconociera al Dios de Israel. Pasaron varios días, porque por lo menos cuando se dice que el día 10 había que apartar el cordero para la Pascua, y la Pascua se celebraba el día 14, entre las 2 tardes. Entonces pasaron allí, por lo menos ya habían pasado 4 días. O sea que Dios da oportunidad para que nos preparemos, para que no nos vaya a tomar por sorpresa. Pero si nosotros hacemos oídos sordos, no habrá excusa para poder decir no lo supe, no me lo dijeron. Nadie tendrá excusa, porque el Señor a todos nos está llamando a que le busquemos antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se cierne sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que no solo afectará nuestra vida, sino también la de muchos otros? ¿Cómo se siente usted cuando estamos viendo la gravedad de lo que está viviendo ahora el mundo? Que son señales que nos están marcando que el tiempo de la venida del Señor está tan próxima. Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento, poder para hacer lo correcto. Él nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que tenemos que hacer. Él, Dios, está, como dice aquí, más que dispuesto a concedernos sabiduría para poder hacer las cosas correctas, entendimiento y poder. Dios nos lo quiere dar, pero necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores, nuestra condición que necesitamos el poder del Espíritu Santo, entregarnos a Él para que la obra de redención se haga en nuestras vidas. Debe de haber un reavivamiento y una reforma en cada uno de nosotros. De lo contrario, estaremos perdidos. Sin embargo, el problema, sin embargo, es que nuestro obstinado corazón no siempre está dispuesto a hacer lo correcto. ¿Sabemos en qué consiste esto?
pero nos negamos a hacerlo. La misma actitud de Faraón. Sabía que debía obedecer, pero seguía terco. Y así nos está pasando a nosotros. Por el orgullo, el yo, que no nos deja humillarnos delante de Dios. No basta, hermanos. No basta con que vayamos el sábado a la iglesia. Es necesario entregar el yo. ¿Qué nos dice? Veamos qué nos enseña. Más aquí, en la lección del maestro, mire lo que nos dice. La 10ª plaga fue el clímax o punto culminante de la serie. El pueblo debía prepararse adecuadamente de antemano para su llegada, porque había vidas en juego. A los primogénitos les esperaba la vida o la muerte, lo que ponía a las familias en un estado de máxima alerta. Cada familia debía responder a una pregunta crucial. ¿Confiarán en el Señor y en la provisión hecha por Él para la vida o la ignorarían? ¿Cuál es la provisión que se ha hecho para ti? ¿La aceptarás? ¿La has aceptado? ¿Cuál es esa provisión que Dios ha dado para que no seamos destruidos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos entonces aceptar al Cordero Pascual, el que dio su vida para que nosotros, por medio de su sacrificio, que fue en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para que tú y yo tengamos vida, si es que la aceptamos. Así es de que vemos, el único camino hacia la vida estaba señalado por la aceptación de la sangre del Cordero inocente. En este momento se inauguraba la celebración de la Pascua para que las familias experimentaran juntas la liberación de Dios. Ahora, ¿cómo nos recuerda? ¿Qué es lo que hacemos? Porque encontramos que nos dice que en el libro de Corintios se nos dice referente a lo que debemos realizar ahora, de comer el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. Y cada vez que hicieres esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos de los que sábado a sábado asistimos a adorar al Señor, cuando hay Santa Cena, no llegan? Ese día la iglesia está más vacía. Faltaron familias. ¿Por qué razón? Porque no quieren tomar la Santa Cena. En otras palabras, si viviésemos en el tiempo de la esclavitud en Egipto, no aceptaban y no ponían la sangre en el dintel de la puerta.
estaban exentos, estaban expuestos más bien, que cuando pasara el ángel destructor, los matara. Así nos ponemos nosotros cuando llega el fin del trimestre, que hacemos y participamos de la Santa Cena y no vamos. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo una vida licenciosa en el pecado. Porque no quiero arreglar mi situación con tal o cual hermano con quien tenemos discrepancias. Hay otras razones por las cuales no celebramos la Pascua. No celebramos la Santa Cena, lo que el Señor dejó. Todo lo de la Pascua se celebra hoy, durante la Cena del Señor, cuando recordamos su vida y su sacrificio por nosotros. Ahí lo puede ver usted en Mateo 26, 26 al 29, o 1 Corintios 11, del 23 al 26. Esta resignificación del Cordero de la Pascua, como prefiguración del sacrificio de Cristo, el Cordero viviente, es una lección insondable que debe ser recordada vivamente durante la Santa Cena, así como en la aceptación personal diaria de la muerte sustitutoria de Cristo por la humanidad. Mire ahora lo que nos dice el Consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas, habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado. Habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Así habéis de comerlo, dijo. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:11. A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo e id, servir a Jehová como habéis dicho. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él: cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Y así, de generación en generación, había de repetirse la historia de esta liberación maravillosa. Estoy leyendo del Deseado de todas las gentes, página 57. Entonces el Señor dio a Moisés instrucciones especiales para que las diera a los hijos de Israel con respecto a lo que debían hacer para preservarse a sí mismos y a sus familias de la terrible plaga que estaba a punto de enviar sobre Egipto. Moisés también debía darles instrucciones con respecto a su salida de Egipto. Les relató la orden de Dios de inmolar un cordero sin defecto y de tomar la sangre del cordero y pegarla en los postes de las puertas y también en el dintel superior de las puertas de sus casas.
mientras esta señal estuviera fuera como signo, y comieran el cordero asado entero, con hierbas amargas adentro, el ángel de Dios pasaría por la tierra de Egipto, haciendo su terrible obra, matando a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de los animales. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Eso se encuentra en Spiritual Gift, tomo 3, página 222. Bien, mis queridos hermanos, eso es lo que nos enseña la introducción para esta nueva semana, la lección número 5. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.